Más tarde me voy. Como quieran. Se quería ir conmigo. Bueno, Ahora No le estamos pagando bien, me parece. No, se ve que está Me con voy a revelar. Bueno, hasta las 20 hacemos compañía acá en Donde Están los Héroes. Acordate de seguirnos en Instagram, en @donde están los. Y en Facebook también como Donde Están los Héroes. Dimos ya el resultado de La Casa de Papel. Vos no lo escuchaste. Me queda dar el veredicto de si la gente tiene ganas de ir a votar. Si tenés ganas de ir a votar mañana, después lo vamos a dar. Pero me preguntaba fuera del aire sobre política, su señoría, y yo a lo que le dije es, los jueces no hablan de política. No deben hablar de política, no deben saber de política. Estábamos hablando de conspiraciones. No hablan, pero pueden preguntar. Bicho. Queremos preguntar. No, y de hecho estábamos filosofando sobre el atentado a las Torres Gemelas y coincidimos en un libro que habíamos leído los dos, mirá. ¿Viste? El Principito. Sí. Muy bueno, muy bueno. El de Jorge Rial. Latero y yo también tiene una onda base filosófica. ¿Tiene que ver con las Torres Gemelas? Está totalmente conectado. No, para nada, pero bueno, lo leímos. ¿Está bien? Yo tenía un profesor de filosofía del derecho que era fanático de Saint-Exupéry. De hecho, ha escrito libros sobre el Principito y sobre Saint-Exupéry. Iba a Francia a analizar el Principito. ¿Está bien? Eso es fanatismo. Eso es fanatismo. Bueno, fundamentalismo ahora sí, literario. Para presentarlo, tenemos una película de la que vamos a hablar ahora que se llama ¿Cuánto vale la vida? Muy poco. Y para eso trajimos a una persona que... ¿Sabe cuánto vale? No sé si sabe cuánto vale, pero al menos nos puede decir en base a qué se puede calcular ese valor y que seguramente le ha tocado... quizás como abogado y también ahora como juez decir, bueno, tu vida vale tanto, flaco. Le damos la bienvenida al doctor Fabián Lorenzini, juez de juzgado civil y comercial de la segunda nominación de Reconquista. Y lo decimos porque es para que se venda un poco, el juez del caso Vicentín. Podemos decir... Ahí está. A ver, yo quiero saber... Y lo dijo al final. ¿Viste? Lo dijo. Sí. Vos le dijiste que no le íbamos a decir. Todas las preguntas... Es que bueno... Yo no le dije ni que íbamos a decir, ni que nada, ni que no. Lo que sí me gustaría a mí saber es quién ha ganado más fama en la República Argentina, si Dionisio Escarpín o el juez Fabián Lorenzini, a ver quién ha sacado más rédito y popularidad. ¿Por qué me haces competir con el Dioni? Y porque Dioni claramente ha ganado mucha fama, yo creo que su candidatura se debe mucho a eso. No tengo chance porque el Dioni es fachero. Rubio, tiene ojos es como muy lindo, claramente su vida vale por lo menos el triple que la tuya. No es que sea feo, pero es lindo él. Vos sos del campo. Es alto, yo soy de Los Laureles, Ay, nacido en Román, criado en Los Laureles, exiliado a Santa Fe y repatriado a Reconquista. Desde hace ya 20 y pico de años. ¿No tienen internet por ahí o sí? ¿En dónde? ¿En Reconquista? En algunas zonas no tienen ni cloacas tampoco. ¿Y por qué los concejales no hacen nada? Él no tiene nada que ver, ¿no? Él no tiene nada que ver. Estoy leyendo lo que me dejaste acá, Edu. ¿Qué es? Está bien. Dejé un folleto. Quedó un folleto político. No era para el programa de hoy, perdón, disculpen. Está bien, hoy vino bien, sabía dónde venía. Bueno. Vamos a hablar de la película y después hacemos un par de preguntas y hablamos todo un poco, porque se atrajo sus anotaciones de la película. No, yo me traje esto por si estaba aburrido el programa para leer algo mientras ustedes Bueno, yo te digo, no te vas a divertir mucho. No, ya por debes. eso, el Edu me dijo que me podía sentir cómodo, entonces yo dije, Está bueno, bien. para estar... Yo, viste que manía de formación, porque yo tengo que tener un lápiz en la mano todo el tiempo, si no, se me cae el mundo, viste. Yo suelto el lápiz y me caigo para el costado. Hicimos un focus group a ver qué era lo que quería la gente, si quería escuchar intimidades sobre el caso Vicentín o la fórmula de cuantificación de daños. Y la fórmula ganó, pero por robo. Abrumadora mayoría, me imagino. Claro, pues hay mucha gente que está pensando en matar, entonces queremos saber cuánto me va a costar, ¿no? Si por esa casualidad pierdo los estribos. Bueno, Worth o ¿Cuánto vale la vida? Es una película biográfica dramática dirigida por Sara Colangelo a partir de un guión de Max Borenstein, protagonizada por Michael Keaton, Amy Ryan, Stanley Tucci y Tate Donovan. Tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Sundance en enero del año pasado, el 2020, mira. Y se estrenó en Netflix el 3 de septiembre de este año. Sinopsis: el abogado Kenneth Feinberg lucha por indemnizar a las familias de las víctimas de los atentados del 11 de septiembre. Tiene un 78% de aceptación de la crítica en el sitio web especializado Rotten Tomatoes, así que vamos a empezar por el invitado, sin spoiler tanto, pero no hay mucho para spoiler igual. Pero ¿qué te pareció la película?
Bueno, ante todo agradezco que me hayan invitado al programa, que corresponde que lo diga, por supuesto. Soy un escucha de ustedes, admirador. Perdón, entonces. Sí, bueno, eso Perdón, entonces. Justamente vengo a pedir una indemnización, en parte. Ay, bueno, te podés llevar si querés. Escucho, tengo un tinnitus, un zumbido que antes no tenía. Antes no me pasaban estas cosas. Te podés llevar al operador o a Máximo. Preso. Pero, ¿y si yo quiero que me adopten. Sí. Busco una casa. Sí. Seguramente ese problema auditivo está directamente relacionado con un sonido que emitimos en la radio, nosotros en nuestro programa. No te escucho, ¿qué? Vino más vivo que nosotros, boludo. Encima, conforme leí, él tenía oído, ¿cómo es lo que tiene Charly García? Oído total. Oído absoluto, sí, oído absoluto. Y lo perdiste por nosotros. Y lo perdí en un 2%. O sea, ibas a ser rockstar, eso era... Estaba en tus genes. En mi carta natal, pero bueno, ya... Marimora te la va a haber Algunas hecho. estrellas se cayeron, me parece, a último momento. No te preocupes, por eso ya me parece que le hicimos un beneficio a la humanidad. O sea, no sé si por lo que hago, sino ¿Te hubiera por lo que gustado no ser estrella de hago. rock? ¿Te hubiera gustado ser estrella de rock? Absolutamente. Sí. ¿Te gusta el rock and roll? ¿Qué música te gusta? Me gusta toda la música, me gusta. Una vez escuché a un amigo de la facultad que me dijo que todo movimiento musical es respetable como tal. Entonces yo escucho algo y me gusta o no me gusta, depende por época. Ahora hace mucho que estoy... tuve una época donde me gustaba mucho el folclore, me gustaba el Chango Espaciuc, me sigue gustando, me gustaba el Rally Barrio Nuevo, ya no me gusta tanto, se me cayó un poco Rally en los últimos tiempos. Tuve una época donde me encantaba AC/DC, donde me encantaba... No, los Rollings nunca me gustaron mucho, me gustan temas de los Rollings, algunos temas están buenos, más allá de que reconozco que son unos grosos. Pero bueno, no me gusta. Lamentablemente descubrimos hace poco son mortales. ¿Viste? Contra todos los pronósticos son mortales. El único que estuvo casado por... ¿Cómo es? ¿No viste ese meme? Se aspiró al papá. Se esnifó al papá. Anda con una modelo brasilera que tiene 50 años menos. El otro no me acuerdo qué cosa. Y hace 70 años que está casado con la misma mujer. Y sí, era el que tenía que morir primero, claramente, de los Rollings. No había opción. Se liberó. Y bueno, nada, qué sé yo, hay mucha música linda, tanto local como... Pero algo de lo nuevo, Fabi, ¿escuchás, por ejemplo, trap? No, es que no conozco nada del trap, no me atrae. ¿Le vamos a poner algo? Voy a hacer Y eso que puso lo mejor, Esto es lo mejorcito. El Wozo. Bueno... Todos los que usan gorrita, como los traperos, son drogaditos. Ahí tenés. Ahí tenés uno. El señor de la droga, el de la gorra. Una vez lo escuché decir a Charly, algo que me pareció, ¿viste cuando vos tenés esos flashes de la gente que te dice algo y te lo acordás toda la vida? Bueno, me pasó con Charly. Una vez dijo... Charly tiene eso, de hecho. Charly tiene eso y es grandioso. Y dijo, la música tiene que tener melodía, armonía y ritmo. La música de hoy tiene mucho ritmo y tiene en algunos casos mucha melodía, pero hay muy poca música armoniosa. Entonces es como que a mí me quedó mucho eso, ¿viste? Como cuando alguien le pone palabras a algo que vos no sabés cómo decir y lo encontrás en las palabras del otro, me pareció fantástico, una muy buena definición. Yo cuento hace poco, un año y algo, se juntaron en un evento Charly y Lali Espósito. Y lo filmaron. Y como saben que Charly ni mira tele, ni escucha radio, ni nada... Lo están saludando a Charly en el estado de ahora, ¿no? Que es una señora mayor ya. Sí. Está una señora mayor y con sobrepeso. Viene a saludarle Charly, y lo filman, le dice, yo soy Lali, hola, le dice. Yo también hago música, ya está hecha, le dice. Claro, solo Charly, ¿ves? O sea, yo también hago música, ya está hecha, le dice. En un segundo, en nada. Así que, o cuando se tiró del balcón a la pileta y están todos los periodistas y le dice, Charly, ¿cuándo va a volver a Mendoza? Todavía no me fui. No, genial. Pero bueno, a ver, respeto el trap, respeto el trap como algo que indudablemente es muy interesante y soy honesto, no lo conozco, o probablemente si me pongo a escucharlo hay algunas cosas que seguro me van a gustar y entiendo que sí tiene toda una motivación muy fuerte, social y todo un anclaje cultural que está bueno, eso está copado, pero no lo conozco. Igual... Está bueno porque lo puede hacer con Conectar Igualdad. Hay cierta música y ciertas cosas que un juez debe dejar de hacer, ¿no? Su comportamiento no debe ser el de cualquier ser humano. La verdad que, para ser honesto, yo fui prácticamente 20 años abogado, ejercí la profesión de manera libre y eso por supuesto que era
una manera tal vez más sencilla de operar el derecho, porque bueno, es lógico. A ver, ¿cómo decirlo para que se entienda, para poder explicarme, ¿no? La sociedad espera más, tal vez, de determinadas figuras, y entonces eso tiene una carga social, tiene una carga cultural y emotiva, que cuando uno se sienta y empieza a ejercer el derecho desde otro lugar, porque yo creo que es simplemente eso, un operador jurídico que está en otro lugar. Los abogados son tan importantes y, por supuesto, lo más importante siempre son los justiciables. A veces se lo pierde de vista, que creo que es lo peor que nos puede pasar. Pero sí, hay un ropaje que la sociedad te da y que de alguna manera tiene un lado bueno, que es el ejercicio virtuoso del poder, pero tiene un precio a veces un tanto elevado, sobre todo cuando suceden determinadas circunstancias que a veces aumentan ese nivel de exposición y lo tornan a veces insoportable. Claro, volviendo a eso, lo que te pasó a vos es histórico en este caso, ¿no? Porque sí, creo que es comparable a cuando caen las causas conmocionan a la opinión pública en materia penal, ¿no? Que cae toda la presión, no sé, sobre un juez por un accidente, no sé, por decirlo, la tragedia de Once o alguna cuestión vinculada con la corrupción, pero no estamos acostumbrados a ese nivel de exposición mediática de los jueces civiles. Tal cual. ¿No? De un juez donde le cae un concurso o algo. Yo igual creo que es una debilidad. Voy a un lugar tranquilo, dijo Fabián. Sí, claro. Sí. Yo igual creo que es una debilidad del sistema, y lo digo, digamos, por haberlo vivido en carne propia. Creo que desde el momento en que un juez tiene, no lo digo por mí, lo digo por cualquier funcionario, operador jurídico, un juez, un fiscal, que también están muy expuestos, jueces de todos los tipos, un juez comunitario puede estar expuesto innecesariamente a un nivel de presión que no está acostumbrado a tolerar, y es tan importante para esa sociedad donde está inserto como el más poderoso de los jueces federales de la Argentina. Y digo que es una debilidad del sistema porque, en definitiva, eso no tendría que suceder nunca, porque tendríamos que tener un sistema lo suficientemente virtuoso para que las debilidades de una persona no puedan trascender a sus decisiones. Es una dura lucha eso de evitar que toda la debilidad del ser humano, no digo la sensibilidad, que es una cosa totalmente distinta, la sensibilidad, la empatía, la capacidad de comprender, no digo eso, digo la debilidad, cuando uno realmente entiende que es vulnerable por lo que está haciendo en ese momento y por el trabajo que está realizando, y cuando a veces las instituciones no tienen la capacidad de ayudar a compensar un poco esa debilidad con algunos mecanismos, ¿no? Que obviamente habría que ir gestando y que es necesario para el bien de la justicia, digo. Ahora, Fabi, pero vos en el momento en que asumís como juez, subís un par de escalones más que el resto de la sociedad, el cual te debe una cierta pleitesía y reconocer tu superioridad. Bueno, pasás a ser un sabio, así como... Yo lo he visto y él no abre las puertas. Cuando él llega, vos tenés varios mayordomos, ¿no? Espera que les abran las puertas. Sí, como corresponde. Las puertas se abren a mi paso. Claro. Desde adentro, porque siempre sale a alguien esas cosas. ¿Andás en auto blindado? No, pero sí disfrazado. Siempre uso, qué sé yo, un día lo uso, lo voy de cotillón, por ejemplo. Viste que ahora se plotea todo, entonces le pongo un día un cotillón de una cosa, otra de... reparto de soda, otro día, entonces bueno, voy desorientando hasta a los vecinos, que a veces ya me dicen, che, un auto extraño enfrente de tu casa. No, es el mío, lo que pasa es que ahora le pusimos esto porque estamos en otra onda. ¿Ollarvide es el modelo a seguir para los jueces? Ollarvide, qué lindo tema. Que paz descanse, ¿no? La verdad, que paz descanse. No me gusta hablar de una persona que no se puede defender ni por casualidad, así que yo te diría simplemente que no es un modelo a seguir para mí, al menos. Pero bueno, de ahí en más a cuestionar, creo que hay mucho... Digamos, como siempre en todas las realidades, ¿no? Una cosa es comprender, digamos, lo que fue, y la otra pregunta es ¿por qué? Porque también hubo todo un entorno y una circunstancia que favoreció que exista un Ollarvide. Entonces la pregunta es ¿por qué existe un Ollarvide y por qué tiene tanto predicamento cuando hay tantos operadores jurídicos que son dignos de ser mencionados porque hacen bien su laburo y porque no transan y porque andan, digamos... Vos, o sea... Claro, claramente vos no tomás las decisiones en relación a una cuestión de dinero, ¿Vos no te hiciste millonario con la causa Vicentín? No, la verdad que no, sinceramente no. Yo sé que hay mucha gente que... ¿No pasaste a ganar más plata por tener esa causa? No, porque el sueldo del magistrado no se define en función de la importancia de sus tareas. ¿No tenés anillos? Y me parece bien. Tengo el anillo de ¿Anillos casado, de oro? el único que uso, mirá. El anillo de casado, y no me lo saco porque es el de casado, porque me molesta. Hasta las 20. Mandamos saludos a Leti. Si está escuchando Leti, le mandamos saludos. No, sí, me dijo que sí. Ella
me prometió que iba a escuchar, a ver, no sé, que me mande un mensaje, si no, a ver que me diga si estoy hablando mucho, porque siempre me critica porque hablo demasiado. Me dice, hablas más que el Edu. Yo le digo, pero pará, no puede ser. No puede ser, le digo, yo, no puede ser. Leti, guarda, hay cosas de las que no se vuelve, guarda. No es posible, demostrámelo, ¿no? Me dice, bueno, vamos a hacer una cuantificación de palabras, ¿eh? Bueno, al final me olvidé de la pregunta que me hicieron al principio, porque me puse a hablar de cualquiera. Él te preguntó si recibiste guita por... No, si no sos millonario, por eso. Antes lo del pedestal, que hiciste vos, para mí es una... si ascendí un par de escalones, no, para nada. Al contrario, yo estoy totalmente convencido y trato de hacerlo carne en cada día de trabajo, ¿no? Yo estoy convencido que el juez es un servidor público. No es un privilegiado, al contrario, te tenés que poner más que nunca a ras del piso y a sentir la realidad. Lo que sucede es que hay dos cuestiones, un entorno que te hace pensar o que te deja sentir si vos querés, te hace sentir que sos algo así como un sabio al que no se lo puede contradecir y que tiene una verdad revelada, cosa que por supuesto no es así. ¿No te pasó? No. ¿No viste la luz? No, vi la luz un par de veces, pero bueno, eso sería para otro programa, me parece, ¿no? Hablamos de los ovnis igual, ¿viste? Hablaron, hay muchas luces, pero bueno, en definitiva algunas que me han encandilado. Pero no para nada. No sé de qué está hablando, pero suena interesante. No, pero claramente me parece que el desafío es ese, no creerse superior a nadie. Ahora, Fabi, y entender que al revés, es como que tenés que estar más a disposición de la gente. No tiene que ver también, bueno, una y otra cosa, también creo que más allá de eso, es como vos decís, es un rol determinado que lo que vos tenés que hacer y lo que debes a la comunidad también es hacer lo mejor posible tu laburo. Tampoco podés exigirte vos de más porque, como vos decís, sos una persona que que te conozco, sí voy a decir claramente que sos admirable, sos una persona muy inteligente, muy estudiosa, lo que yo conozco realmente te admiro y realmente me gusta que estés en el lugar en el que estás porque me hace sentir, seguramente te podés equivocar, te podremos cuestionar después. Si querés te preguntamos cosas sobre el concurso porque nosotros nos enteramos titulares que salen y titulares es inanalizable, ¿no? Entonces... No, y ya ni titulares, yo depende de quién sale, es una opinión disfrazada de titular. No, pero Fabián fue medalla de oro en la facultad, es un tipo que realmente lo que uno puede hablar con él sabe lo inteligente y lo estudioso que es, pero reitero, más allá de eso tendrá seguramente sus defectos como los tenemos todos. Ahora, esa posición de la justicia, yo siempre la critico y te voy a meter con el tema de la democratización de la justicia. Dale. Que yo la veo en la diferencia con los otros poderes, ¿no? Y que de hecho para mí lo que hay que cambiar es el sistema entero, en donde tiene que haber un mix de lo que sucede hoy. Hoy tenemos una justicia que es un dejo aristocrático del sistema, de que quedó de cuando empieza la división de poderes y de la Revolución Francesa y Francia, y tenemos por otro lado otros poderes que tienen una evaluación constante de parte de la sociedad, como son las elecciones, en donde vos tenés que pasar el voto popular para poder revalidar o crecer en la carrera política, por así decirlo, porque lo que hay es una carrera política en donde nadie que empieza deja. Y por otro lado tenés los jueces que sí tienen que mostrar el conocimiento, porque tienen que pasar por un proceso de concursos y una carrera administrativa que en la justicia al menos provincial existe, en donde vos vas creciendo, pero a su vez no pasás por ese voto popular, por esa aceptación o no, esa convalidación. Una vez que ya ingresaste, es como que vas creciendo, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, no te puedo decir a priori que me parece que esté mal o que esté bien. Yo creo que las instituciones son lo que las personas hacemos de ellas, en gran medida, y muchas veces pasa por el lado humano, que lamentablemente se menosprecia. Es decir, yo creo que lo importante, no es que no voy a responder tu pregunta, voy a llegar ahí, pero creo que es muy importante entender que somos seres humanos operando en la realidad, que somos de alguna u otra forma depositarios de ciertas ideas, estereotipos, valores, y la democratización de la justicia para mí tiene tal vez un poco que ver con esto que vos decís, por qué no hay instancias de revalidación o de evaluación, que yo creo que sí las hay, solamente que no estamos acostumbrados a detectarlas, pero sí están ahí. El tema es qué hacemos con esas cosas que nos van dando indicadores de cómo estamos trabajando como institución
y a nivel humano y a nivel funcionario. Pero me parece que la democratización también tiene que ver con estar cerca de la gente y en contacto con los problemas de la gente y entender cuál es el rol que te toca como funcionario. Y no perderse en el camino y no dejar que pasen de largo muchas cosas. ¿Te puedo interrumpir, perdón? Porque no me puedo interrumpir porque no puedo cerrar la idea, sino si me vas a decir, al final tiene razón Leti, hablas más vos que yo. Bienvenida a donde estamos peleando con bueno, eso. Dale, pero ya me interrumpiste. Lo que hoy no tiene que ver justamente con eso, y eso provoca el alejamiento, porque muchos jueces justamente, como no tenés que exigir el voto, y de hecho pasa lo contrario con el político que quiere buscar la aproximación lo más posible, porque lo que quiero es, te veo como un voto, entonces tengo que dejarte contento y tengo que dejar contento a todo el mundo. En cambio el juez al contrario, no me interesa. Pero a lo que va, yo planteo una carencia en los otros poderes, porque no hay que tener ningún tipo de especialización. O sea, vos podés no conocer la Constitución y ser presidente de la nación. De hecho, yo creo que el problema es ese, pensar que todos los cambios verdaderos pasan siempre por una modificación de las estructuras hacia afuera, y en realidad los grandes cambios van desde adentro hacia afuera. Yo creo que lo más importante no es, digamos, bajo este rótulo de democratizar la justicia, yo creo que hay que pensar en democratizar la mentalidad jurídica de los operadores del derecho en todos sus ámbitos, y eso es dentro de el sistema siempre es perfectible, es como lo que vamos a hablar ahora de la cuantificación y de cuánto vale la vida y cómo se mide el valor de la vida según cada momento histórico y según los sistemas. Pero si vos me preguntás hoy, a ver, ¿el sistema anglosajón es más justo que el sistema americano, continental, europeo? Y yo te digo, la verdad que me parece que la pregunta está mal formulada, porque la pregunta es, ¿qué busca cada uno? Y dentro de esa búsqueda y de esa motivación, vos tenés un camino errático o un camino mejor realizado. Por ahí lo que yo veo es que el sistema del common law, el sistema anglosajón, tiene la irrefutable realidad jurídica que siempre está ahí a flor de piel y que es un poco el motor que los mueve hacia los cambios, la jurisprudencia, los jueces, la boca que dice el derecho. Y nosotros, los latinos, tenemos esta concepción tan académica del derecho que hace que la sociedad piense que los jueces son sabios que están en un pedestal. Entonces, me parece que el proceso de democratización tiene que ver con la cultura y con el cambio de mentalidad. No digo con esto, y cierro un poco el razonamiento, que cuando yo lo estaba intentando cerrar me interrumpiste recién. Y si no me gusta la respuesta la voy a volver a hacer. Sí, no, está bien, ya te conozco, no te preocupes. Me floreaste, o sea, dijiste un montón de cosas lindas, pero igual... Eso es ganarte. ¿Viste? Es retórica eso, ¿no? Y ¿cómo es? Y bueno, en definitiva creo que podría mejorarse, sí, como todo puede mejorarse. No creo que el sistema sea malo, creo que está a veces mal utilizado y mal empleado, desenfocado, digamos, está fuera de foco, porque los objetivos de todos los sistemas judiciales en el mundo son siempre los mismos. El problema es justamente cómo está a veces desenfocado, porque se pierde de vista que el destinatario, primero que es un servicio, la justicia, el servicio de justicia, como un rol importantísimo del Estado. Y segundo, que el que entra tiene que entender, a veces no es tan fácil, pero tenés que entender que estás para servir a la gente, para estar cerca de sus problemas y para tratar de resolverlos. Que después puedas o no puedas. Y con respecto a las instancias de evaluación, digo, será otro debate. Yo creo que las hay. Digamos, basta leer las sentencias y darse cuenta de cuando vos tenés una concepción del problema bien formulada, de cuando hay un proceso más rápido o más lento, entender por qué es más rápido o más lento. Todo este debate que está abierto ahora, que no vamos a aburrir a la gente, pero que tiene que ver con la oralidad, si es mejor la oralidad, o si es mejor que yo me siente enfrente de un montón de hojas que escribió alguien alguna vez y que en base a ese relato me trate de hacer una idea de qué es lo que quisieron decir. Para mí es mucho más eficiente que leas expedientes de... Más eficiente sí, pero no sé si más justo. Con miles de folios. Más eficiente sí, pero no sé si más justo. Al contrario, no, yo creo que no. Yo creo que el sistema actualmente es totalmente burocrático y no es eficiente y... Es despersonalizado, es un... A ver, no lo voy a cuestionar, porque muchas cosas se han hecho bien, me parece, ¿no? Y nosotros, de hecho... Sí, pero muchas veces la justicia termina llegando tarde, Fabi, y eso nos pasa y con expedientes, y nosotros sabemos que, como vos decís, somos operadores legales, de que... Primero que nada lo operan seres humanos, yo estoy convencido, el día que nos extingamos, sí, las instituciones son excelentes, si vos te pones a leer la teoría es bárbara, el problema es que están llenas de seres humanos adentro, ¿no? Y somos nosotros los seres humanos, y siempre vemos la paja en el ojo ajeno, porque como vos claro, bueno, esa es una pregunta que vamos a tener que hacer. ¿Cómo sentiste? Porque en un momento
de que vos asumís un rol, seguramente te pusiste muy contento a haber obtenido, haber llegado al cargo en el que hoy tenés, y de pronto, de un día para el otro, te cae la causa, el concurso más grande de Argentina, no sé si no es de la historia de Argentina o... Supuestamente de Latinoamérica. De Latinoamérica. Y bueno, y obviamente hagas lo que hagas, te vamos a condenar, no importa si haces para un lado o para el otro. Una parte de la sociedad, más con lo polarizada que está y con lo politizado que se ha vuelto el caso, te va a condenar. Mirá, eso a mí, la verdad que no es algo que yo no tenga en cuenta, pero como me dijo un juez con una sencillez de palabras impresionante, viene con el cargo. Viene con el cargo, lo tenés que aceptar porque es parte de una... Mirá, esta imagen, ¿no? Yo volviendo de Santa Fe, de ir a rendir el concurso, mi viejo, que falleció hace un par de días atrás, muy poquitos días, un tipo muy humilde, 6º grado, trabajó en una cooperativa toda su vida, sentado en la punta de la mesa, yo venía de Santa Fe para Reconquista, para un rato a tomar unos mates, a charlar con ellos, bueno, sí, me fue bien, papá, qué sé yo. Y mi viejo en los últimos tiempos tenía ya 89 años, 88 años, estaba un poco mal, digamos, desmejorado de salud, etcétera, etcétera, y tenía por ahí extravíos, o sea, tenía algún trastorno neurológico, ya estaba un poco perdido. Entonces hablaba yo en la punta de la mesa y decía, bueno, sí, porque voy a trabajar en esto y voy a hacer lo otro, papá, y me mira mi viejo y me dice, ¿vos te diste cuenta que va a ser difícil? Yo me quedé mirándolo porque parecía como que salió de esa atmósfera eterna en la que él estaba y de repente me estaba prestando atención y me dijo, ¿vos sabés que va a ser difícil? Sí, le digo. ¿Y vos estás seguro que lo querés hacer? Sí, le digo, sí, me gusta, está bueno para mí como abogado, es como, digamos, es un logro personal que yo valoro mucho. Y bueno, entonces, ¿sabes qué? Metele para adelante, dice, y no lo piensen más. Y después de esas breves palabras siguió con su rutina habitual. Y ahí está toda la sabiduría condensada. No fueron 3 palabras. Claro, no porque sea mi viejo, sino porque es un tipo muy sencillo que me dijo lo que a la gente le interesa. O sea, vos evaluaste, estás pensando en lo que te vas a meter, sos consciente de que vas a tener en tus manos el manejo de la vida de muchas personas, de la felicidad o la infelicidad de mucha gente. Lo pensaste, lo analizaste, lo pensaste, bueno, listo, ya está. Entonces tenés que hacerlo. Pero hay algo que hay que ser honestos, digamos. Que por supuesto que vos te querés ser político o querés ser juez, o sea, cualquiera de estos cargos te deja un poco en el centro de atención, y cualquier cosa que diga, hay gente que no te va a querer por el simple hecho de dónde estás o de lo que sos, lo que representás, sin darte el lugar a conocerte. Pero de ahí en más, lo que pasa con Vicentí, vuelvo a decirte, no va a haber un juez preparado emocionalmente, psíquicamente para eso, porque vos te preparaste ¿para qué? Para leer los casos y dictar una sentencia lo más justa que te parezca. ¿Vos pensaste que iba a ejecutar pagaré? Claro, vos ibas a hacer una declaratoria. Ahora, y esto es lo que yo voy. ¡En rebeldía! ¿Cómo viviste esa presión mediática? Porque desde todos los lados, porque es lo que yo quiero que me cuente, porque me acuerdo que nosotros te buscamos desde el año pasado, sí, y había no sé si una directiva o algo de la Corte que se iba a comunicar a través de partes de prensa. Después leíamos en medios nacionales, era como que cada pequeña sentencia que iba sacando, pequeña digo, de que no hacía la cuestión de fondo de era tomada depende del medio como algo, una noticia o como un ataque. ¿Cómo los mismos medios te han matado y venerado con semanas de diferencia, ¿no? Yo soy consciente de eso. Para mí, bueno, obviamente que es un impacto muy grande para cualquier ser humano. Yo, digamos, lo he escuchado decir de muchos jueces de muchos años. Yo tengo apenas 3 años de ejercicio de la judicatura. Cumplo 3 años, ahora en breve, en diciembre, sí, 3 años. Sinceramente sí, fue impactante y desafiante al principio como desafío profesional, porque yo sabía obviamente un caso muy, muy, muy grande desde todo punto de vista. Como sistema, ¿no? Tratar de estar a la altura del desafío jurídico. Después lo demás, obviamente, que vino fue totalmente inesperado. El desafío político, mediático, el nivel de exposición. ¿Sentiste presiones? Por supuesto, sí, absolutamente. Pero bueno, es como yo te decía hoy, hay determinados momentos en donde tenés que tratar de ser profesional, pero tenés por otro lado una parte humana que es justamente a lo que me refería hoy al principio, ¿no?
Cuando pero en este caso, claramente tu fama es mucho más importante que lo que pueda pasar a los empleados de Vicentín, ¿no? No, absolutamente no te voy a seguir en esa porque puede ser terrible que yo diga eso, aunque sea en chiste. No, al contrario, el principal desvelo es ese. Tengo una pregunta por acá que quiero hacerla. Una cosita antes de que la hagas, porque yo a lo que voy es, lo que decía Fabián es una cuestión más que importante. Acá yo me imagino más que nada en los jueces penales, ¿no? Porque cuando vos dictás una sentencia, estás mandando a un tipo a encerrar en la cárcel. O sea, no es joda lo que estás haciendo, estás impartiendo, y yo creo que de ahí también ese pedestal en el que uno sube a los jueces, porque le estamos otorgando al resto de la sociedad un poder, y en tu caso, estamos hablando de que muchas familias dependen tanto, que de hecho el concurso lo que trata más que nada y lo que busca es la continuidad de la empresa justamente para contener todo esto. No solamente las familias que directamente dependen, sino todos los empleados, los empleos que indirectamente dependen. Y una cadena de pago que si vos la rompés, aparte hay un colapso porque estamos hablando de una empresa. Te estoy tirando presión, no sé si te diste cuenta, pero tenés un fierro caliente. Yo tengo una pregunta que justo me están haciendo porque dice, están mandando a vos y no estás respondiendo, pero bueno, estás en Instagram. Y si no para de hablar. Esto... Ella es más jodido. Dice, ¿por qué no da cuenta de sus actos a la comunidad? Pese a que la Corte Suprema ha fallado pidiéndole a los jueces que expliquen sus fallos. Bueno, la verdad acá completo dice, pregúntale por qué no atiende a los medios de comunicación que tienen mucho para consultar. Bueno, a ver, vamos a ir por parte, ¿no? Porque eso ya es un planteo muy concreto y muy puntual que por supuesto lo voy a responder. Para cerrar un poco esta idea del rol de los jueces, a mí me parece que se piensa en la justicia o se piensa en la ley como la base de muchas soluciones, lo cual por supuesto está bien, es una concepción correcta, la formulación de la idea es buena, pero a veces se descansa en una falsa certidumbre de que todo lo que se trata de alguna manera en el caso se puede resolver con una sentencia. Y eso no es así, porque es confundir el conflicto con el caso. Y son dos cosas totalmente diferenciadas. El conflicto tiene otras raíces profundas y hondas, como puede suceder en este caso puntual de Vicentín y en todos los casos que nos toca juzgar. Y a veces tenemos herramientas que nos han sido dadas para tratar el caso, pero no tenemos cómo llegar al conflicto. Entonces esto que parece un trabalenguas, en la parte penal se ve mucho, en la parte civil muy pocas veces porque somos más formales y estamos más atados a cierto rigor del procedimiento, pero en definitiva es el desafío por el que hoy transita la justicia. Y cierro un poco esta idea del rol del juez de hoy en la sociedad. Perdón, Fabi, a ver si te entendimos y también para que entienda la gente. Lo que vos estás planteando un poco es, vos podrás resolver quizás el caso porque la justicia es un conflicto de intereses entre partes y vos podrás resolver eso. Ahora, quizás el problema subyacente es mucho mayor y puede ser hasta un problema social muchas veces vos te das cuenta de que hay un conflicto familiar que vos vas a tratar en una pequeña porción y lo más probable es que puedas dictar una sentencia, que la sentencia tenga su andamiaje y su construcción legal y el problema no lo resolviste. Y no resolviste el problema de fondo, ¿me entendés? ¿Y después, cuál es el rol del juez? ¿Cuál es el rol en este del caso? Juez? No, porque esto es importante. ¿En cuál Vos caso? tenés que ceñirte a resolver esa cuestión entre las partes y darle el auto por la mitad y que se arreglen y no me importa a quién lo tuvo todo el tiempo y quién lo quería más. Todos los o vos te tenés jurídicos, todos los operadores jurídicos sabemos muy bien que la solución tiene que ser siempre lo más razonable y lo ha dicho la Corte Suprema. Los jueces no pueden desentenderse de las consecuencias de sus decisiones. O sea que la decisión tiene que ser útil a los justiciables y a la sociedad. Eso está fuera de toda duda. A veces nos enroscamos con ciertas formalidades y nos perdemos en el proceso pensando que estamos solucionando y a veces ni siquiera el caso lo estamos solucionando correctamente. Entonces, bueno, yo puedo parecer muy duro, muy crítico, pero en realidad creo y estoy convencido, como dije al principio, de que todo en alguna medida pasa también por la voluntad y por el enfoque de las personas que están dentro del sistema, quien realmente entiende que está ahí para brindar un servicio y para tratar de dar respuesta. Perdón, acá como integrante también de la justicia, digamos, coincido absolutamente con él. En eso sí, hoy ya lo quería decir, coincido. Con respecto a la pregunta del colega, porque debe ser un periodista el que está preguntando, y es muy válida la inquietud y me parece que, bueno, tiene una parte de verdad y tiene una parte de desconocimiento, que lo voy a tratar así, obviamente, con el mayor de los respetos. La parte de verdad es que tal vez no estamos dando
la cantidad de información que la sociedad o el periodismo necesita de nosotros, y hago un mea culpa. Pero este caso puntual a nosotros nos llevó a construir un sitio de información web exclusivo para toda la comunidad. No hay un caso dentro del sistema judicial de la provincia de Santa Fe que tenga un sitio web. Tiene una página. www.concursopreventivovicentin.com.ar, que la construimos nosotros. Nos ayudó la sindicatura, la concursada tuvo que poner un poco de plata para pagar a los que armaron el sitio y lo demás, pero ahí están cargadas desde las primeras hasta la última resolución importante. No hay pequeñas providencias, sino todas las resoluciones desde el primer día en adelante, desde el 20 de febrero hasta la última que sacamos, están todas publicadas ahí. Están los informes de los síndicos, están los informes de los veedores, están los informes de los interventores, están todos los informes de la auditoría forense. Entonces, a ver, primero, una de las premisas claras que tuvo este caso fue la necesidad de dar a conocer con inmediatez. Yo en esto voy a decirte una cosa. Dale. Eso son números, son resoluciones judiciales. Nosotros lo que queremos yo no saber... digo que no informe, no explica los fallos, dice. No, y aparte lo que nosotros queremos saber es cuál es... ¿Yo o lo contestan ustedes? Yo nosotros lo que queremos saber es qué sabes vos sobre los conflictos internos. La pregunta es por qué yo tengo que explicar los fallos. Bueno, por eso. ¿Porque no se entienden? ¿Porque no se entienden? En este caso, porque sí. O porque o porque no los están leyendo. Porque yo en las sentencias explico. Yo te voy a decir una cosa. Él justo me dice, yo siempre los leo. Aparte, hay una cosa. A mí eso si no se entienden, está bueno para que yo mejore la redacción de las sentencias y que se entienda, digamos. Sería bueno que me den un ejemplo, entonces yo puedo contestar con fundamento. Nosotros queremos saber cuáles son los conflictos internos de la familia Vicentín que hayan salido a la luz en el expediente y cuáles son las relaciones, si alguno andaba con Cristina, Macri a quién se estaba moviendo de la familia Vicentín y ese tipo de cosas. Gracias a Dios a esos niveles no llegué. ¿No llegaste? No. ¿Y para qué te tomaste esa causa entonces? Lamento que yo sé que era la pregunta que vos me querías hacer. Y si eso es lo que el problema, el conflicto subyacente. No, entramos en esto, vamos, pero por el tiempo. Me interesa saber es, Fabi, y bueno, porque ¿al cuánto tiempo te cae esta causa? ¿Al cuánto tiempo de yo ser juez? De haber asumido como juez. Bueno, yo empecé en diciembre del 2018 y esto arrancó en febrero de 2020. Así que prácticamente 13 meses, 14 meses. Bueno, ¿cómo fue el momento en que te enteraste que vos ibas a ser el juez en esta causa, que te había caído a vos? Bueno, obviamente que fue un momento difícil. Primero que nada, ¿te enterás que Vicentín se concursaba antes? Sí, ya había un rumor. Y que presentaban el concurso acá, también lo sabías. O sea, no teníamos esa certeza porque podían a lo mejor jugar con la alternativa de llevarlo a Santa Fe, Rosario, Buenos Aires, etc. O sea, ustedes estaban primero que nada rezando todos los jueces de acá que vayas a Rosario. Mirá, yo no sé si todos rezan, pero yo sí decía, bueno, en el caso de que me toque a mí sería un gran desafío, pero si puedo evitar tener que ser yo el responsable de semejante situación. ¿Preferías o no preferías? No. Primero prefería que nunca se concursen, porque me parece que la empresa cuando llega a ese punto ya realmente es un daño grande el que genera ya con el solo hecho de no poder evitarlo. Entonces, por el bien de las familias que estaban ligando su suerte al futuro de esa empresa, yo creo que nadie puede esperar que una empresa se concurse. Seguro, totalmente. Entonces, y menos yo, y menos siendo una persona de acá, de la zona, y sabiendo lo que esa empresa significa y representa para todos. Entonces, saber que puede suceder y tener el deseo de que no suceda, obviamente que fue mi primera sensación. Después, una vez que te dicen que te tocó, obviamente que se te abre el piso y te sentís en el aire flotando un buen rato. Y mi radiografía más clara es la cara de terror de mi secretario cuando nos vinieron a anunciar que nos tocaba a nosotros, y yo lo miraba y ¿El Ale Marega? Estaba José estaba desfigurado y se aflojaba la corbata y ya yo lo que me acuerdo es que ese día lo estaban por presentar y estaba todo el tribunal viendo a ver dónde cae. Lo presentan hoy, a ver dónde cae. Sí, porque hay muchas cosas que la gente no sabe. La gente una vaquita para ver quién la gente lo que no sabe es que mucha gente, digo, no todos, pero mucha gente no sabe que eso se sortea, porque hubo muchas especulaciones. Informáticamente, y es un sistema que no... Un sistema de asignación que no depende de la voluntad de ningún operador, cae, se hace un sorteo, somos 3 jueces civiles, le toca a uno de los 3.
Entonces yo todavía me hace acordar un amigo que cuando estaba el run dando vuelta de que la empresa se concursaba, me hacía también una pregunta que me haces vos, che, ¿y qué vas a hacer? ¿Estás nervioso? Y me decía, bueno, mirá, le digo yo sé que tengo un 33% de posibilidades y un 66% de que no. Así que bueno. Y nunca saqué el kini, no vengo con suerte. No, yo no soy de jugar a la quinela, mi vieja sí, muy quinela. Che, pero bueno. Se mete y cuando aparece el decreto. Quiero cerrar un poquito la inquietud. Primero, digamos, una de mis principales preocupaciones cuando empezamos el tema fue darle publicidad a la causa, darle fluidez a la información. Le dimos la clave, la contraseña de acceso al sistema a todos, lo que los pedían, a los periodistas también se lo dimos. ¿A los periodistas también? Sí, en muchos casos sí, puede ser que tal vez algunos no la haya tenido, pero después, cuando nos dimos cuenta que no iba a alcanzar con eso, Matías, Edu, no iba a alcanzar con eso, porque iba a ser una cosa tan inaccesible, tan poco amigable, que de hecho hasta hoy mucha gente que son operadores jurídicos y que están ligados al tema de Vicentín no saben que existe la página, y la página está hace ya mucho tiempo dando vuelta y con un montón de contenidos. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer una página que tenga como principal rol o como principal función llevar esa información que nosotros no podemos. Cosas que a mí me gustaría hacer, a mí me encantaría poder brindar más información y cada tanto armar una gran conferencia de prensa y poder charlar un poco sobre los conceptos jurídicos del tema. Por eso a veces escribo de más en la sentencia, justamente, y por eso digo, me parece una crítica para mí muy constructiva si me dicen que no se entiende lo que yo quiero decir, porque cada vez trato de escribir más. Y más claro. Y de brindar más fundamento. Por ahí me dicen, che, pero ¿y para qué vas a poner esto? Porque estamos explicando demasiado o algo. No, digo, porque esto lo tiene que poder leer cualquiera y se tiene que poder entender. Entonces, si no se entiende, bueno, tomo eso porque entiendo que es algo muy bueno para mejorar, ¿no? Y para ir creciendo también un poco, porque a veces pensamos que somos muy buenos jueces porque dictamos sentencias eruditas, y eso que después nadie lo entiende tampoco sirve para nada. Entonces hay que tratar de simplificar un poco la cosa. Javi, una aclaración. ¿Vos cuántas causas tenés en tu juzgado? Mirá, no tengo el conteo exacto, pero debe haber más o menos unos 3.000 o 4.000 expedientes dando vuelta. ¿Y una es la causa de Vicentín? Sí, una es la causa. Una de entre 3.000. ¿Y cuál es más importante? Todas son importantes y mucho. De hecho, nosotros cuando arrancamos yo tenía 300 sentencias atrasadas porque el juez, el 200 y pico, perdón, no 300, 201 para ser más exacto. Y el juez que se había ido antes había tardado 3 años en reemplazarlo. Sí. También de eso, digamos, no se habla, y también hay una responsabilidad frente a la sociedad, ¿no? De la política. Totalmente. Del Poder Judicial también. Porque vos decís, ningún funcionario está preparado para soportar el caso Vicentín. Ningún funcionario está preparado, ningún abogado está preparado para llegar a un juzgado donde vos tengas que de un día para el otro poner al día 200 sentencias. De hecho, ahora estamos en 70 atrasadas. Y la venimos remando en dulce de leche. Obviamente. Y la venimos remando en dulce de leche con el concurso por un lado, con el mismo personal, con la misma estructura que teníamos. Muchos pasantes o chicos que recién empiezan y demás, ¿no? Muchos, y a veces son los que hacen la diferencia porque tienen realmente... Perdón, y quiero aclarar que la Corte, con esto de la pandemia... de mucho tiempo ya se apelmaza, ¿no? No liendo vos que sabés. No, al contrario, se ponen más consistentes. Sí. ¿Viste? Toma para vos. Algo que aclararon los pasantes. Nos damos cuenta. Sí, me dijo que engordé. Gracias, Fabi. No, eso es una interna entre ustedes. Al contrario. Yo no puedo dirimir eso. Bueno, te quería aclarar que eso de los pasantes, con esto de la pandemia, no volvieron más, y la Corte dijo que ya no vuelven más los pasantes. Que era una truchada también. Sí, ¿no? Bueno. Porque era una pasantía totalmente por fuera, está bien, más allá de que como toda la ley orgánica, pero va totalmente en contra de la... Hay que remarla, chiquito. Era un mecanismo, digamos, coyuntural para brindar más capacidad de trabajo, pero bueno, ahora para tener tenemos edificio nuevo. Pero adentro seguimos siendo pero adentro seguimos siendo lo mismo, Fabi. Sí, que por se vayan todos. Adentro eso es lo que a mí me pasa. Adentro, qué lindo donde vamos, sí, pero adentro seguimos siendo lo mismo, Tendremos que estar a la altura de ese edificio. Mati, viste cuando vos decías hoy lo de democratizar la justicia, para cerrar algunas ideas, ¿no? Yo entiendo que un edificio con mayor accesibilidad, con baños dignos y sala de espera calefaccionada para la gente o refrigerada para la gente, hace la diferencia con un edificio que hoy no tiene absolutamente nada de eso, ¿no? Donde la gente tiene que esperar hacinada, con frío, con calor, etcétera, etcétera. Bueno, eso también es democratizar la justicia, brindarle un edificio digno. Pero, ¿es lo más importante? ¿O es más importante? Esas son preguntas que me hago y las comparto con ustedes y con toda la gente.
¿O es más importante tratar de solucionarle los problemas a la gente de manera más práctica, más racional, más rápido? Está bien, Fabi, pero etcétera? yo coincido. Y eso no se logra tampoco con una reválida de... Porque vos podés tener un juez o un funcionario brillante, excelente académicamente, pero puede ser una persona que no empatiza con el problema, ni con la gente, ni con el conflicto. O un teórico que sabe perfecto la normativa, pero no conoce la pregunta que yo me la haría sociedad. Es ¿qué sistema judicial necesitamos? Un sistema más eficiente, un sistema más humano, un sistema que tenga un poco de eficiencia, pero que trate de ganar en calidad y en profundidad. Bueno, sin humanos. Es un debate, ¿no? Estaría bueno. Escuchame, quiero terminar con lo de Vicentín porque yo ya me tengo que ir y quiero que sigamos hablando un poquito de esto. Pero bueno, quiero cumplir también con el colega que nos está escribiendo. Con esto de la explicación me puso, dice, ¿por qué especificó las deudas? Es una explicación que no está. Sí está. ¿Por qué sigue regalándole plazo a Vicentín? ¿Cuál es el sentido de estirar la agonía y dejar todo a resolver justo a fin de año? Bueno, ¿pero cuál es la crítica a la especificación? Si eso la ley te obliga... La verdad, Matías, no te pregunto el nombre del profesional, pero me parece que me parece que para hacer una charla leal y acorde y como correspondiera, ¿no? En función de que yo estoy acá plantando cara y dando mis razones, el colega tendría que hacer lo mismo, no tengo ningún problema. Si lo quiere hacer, bienvenido sea. Bien, digo, no, pero a mí no me hace falta, pero yo digo, la especificación no la hice yo, la especificación está hecha a través de un sistema de la ley de concursos. Esto que parece algo en lo que yo me escudo. No, pero por eso estoy diciendo, cuando te dicen le regalás plazo a Vicentín, es como que alguien que sabe de esto. No, yo creo que no, que para determinadas... A ver, yo no tengo que editorializar una pregunta como periodista, creo yo hice periodismo también en Santa Fe. Yo puedo preguntar objetivamente, sin editorializar. Cuando vos me decís, ¿por qué le estoy regalando plazo a Vicentín? Estoy haciendo una opinión editorial encubierta en una pregunta. Está enmascarando una opinión personal en una pregunta y eso no me parece válido. No me parece leal, digamos, para mí que estoy acá plantando cara y dando la respuesta que se me piden, porque entiendo que es mi rol, como lo dije al principio, como servidor público, y lo voy a hacer, no tengo problema. Ahora, las respuestas están en la sentencia. A eso me refiero cuando digo que yo lo que decido lo explico. Le puede resultar antipático, puede no coincidir, puede no estar de acuerdo, pero está fundado y está explicado. Y con un nivel de suficiencia que supera por mucho cualquier sentencia media que yo he leído, tanto como estudiante, como abogado y que he visto como juez. En eso estoy absolutamente tranquilo de lo que digo y me puedo sentar acá con cualquiera de las sentencias. Esa la tengo en mente porque la trabajé. ¿Sabes cuánto estuve dando vuelta para ver si podíamos especificar la deuda? 3 meses. 3 meses estuvimos trabajando con el equipo del juzgado para ver si teníamos alguna vetita que nos permitiera reconocer algo que nosotros sabíamos que era de alguna manera convalidar un poco cierta injusticia. Pero que, ahora te hago la otra parte de la respuesta, no la encontramos. Porque yo tenía que declarar inconstitucional por lo menos 3 artículos de la ley de concurso para poder no especificar las deudas. Porque los contratos estaban en pesos y porque las operaciones se realizaban dentro del país. Tan lógico como eso. Pasa que este es un país tan loco en el cual pensamos que a pesar de que se firmó un contrato en pesos y que se cobraba en pesos dentro del país y que las divisas se liquidaban en pesos, como es un commodity que se vende en el exterior, es un contrato dolarizado. Legalmente eso no existe, es una realidad que no está contemplada en la ley concursal. Entonces, si yo hiciera oídos sordos o quisiera correr un poco con la mano la ley y hacer lo que a mí me hubiera gustado, yo creo que toda la sociedad estaría en peligro, porque hoy es esto y mañana ¿qué? O sea, si yo como juez no respeto esos límites infranqueables que tengo, ¿qué va a tener la sociedad como resguardo o como seguridad de mi voluntarismo? Porque eso es un pecado terrible en un juez, el hecho de ser tan vanidoso que piensa que puede torcer la letra de la ley todo el tiempo y cuando le da la gana conforme a su criterio de justicia. Es un criterio muy volátil. Entonces, me parece que flaco favor le hubiera hecho yo al sistema judicial y a la justicia de mi país si hubiera hecho lo que yo quería. Yo hice lo que pude con el texto legal que tuve. Regalarle plazo, nadie le está regalando plazo a nadie. Si vos lees la sentencia de prórroga, nosotros le estamos poniendo todos los puntos sobre las guías a la empresa y armamos un sistema de audiencias públicas, que no existe en la ley de concurso, ahí sí pude hacer algo, y armamos un sistema de monitoreo del acuerdo, que tampoco existe en la ley de concurso, lo creamos nosotros, como tampoco existía el sistema de verificaciones no presenciales, que lo creamos nosotros y es modelo a seguir
en el país y en Latinoamérica. ¿Qué quiso decir eso? Que cuando toda la justicia estaba parada, momificada, anquilosada totalmente por la pandemia, nosotros creamos un sistema para que la gente verifique sus créditos sin tener que moverse de su casa con una computadora. Eso, para mí, es democratizar la justicia. Ahora, si eso no alcanza, si eso no es lo suficientemente claro y contundente para que se vea que no estamos beneficiando a una empresa, sino que estamos tratando de cumplir cabalmente nuestro rol, bueno, puede haber varias lecturas posibles. Una es que no se está entendiendo. Otra es que mucha gente no quiere entender y que entiende lo que quiere. Y la otra es que tal vez un poco de eso, tal vez un poco de lo otro, y tal vez también un poco de que nosotros somos perfectibles y tenemos mucho para mejorar, pero lo decimos todo el tiempo a eso. Y para cerrar, a mí me encantaría, como yo le decía, atender a todos los periodistas, pero no puedo, no tengo tiempo, porque tendría el sistema judicial de Santa Fe, el Poder Judicial, que tener una oficina de prensa a la que yo le pueda mandar información, que de hecho existe en Santa Fe y yo le mando información, y esa oficina de prensa tendría que hacer un rol de democratizar la justicia, que es informarle no solamente a los periodistas, sino a toda la sociedad que tiene, por supuesto, todo el derecho del mundo a saber de estos problemas que son muy importantes, contemporáneos y que son gravitantes en el día a día. Pero yo no puedo, porque soy un ser humano, y ahí sí pido disculpas y pido que me entiendan, pido comprensión también, porque no puedo... Es una fortuna, tenés que complacernos a todos. No puedo, es materialmente imposible, por eso lo tratamos de suplir con otras cosas. Bien. Pero bueno, siempre Fabi, estamos abiertos a mejorar. ¿En qué etapa del proceso concursal estamos ahora? Para cerrar, exactamente. Estamos en la parte donde la empresa tiene que conseguir que le voten una propuesta para salir de la crisis. Tiene que juntar la mayoría de los votos. Pero se terminó el periodo de exclusividad, ahora lo extendieron ustedes. El periodo de exclusividad se extendió, la empresa había solicitado una extensión hasta el mes de marzo, nosotros le dijimos que no, que hasta el mes de marzo no, porque no estaban dadas a nuestro criterio las condiciones, y se lo otorgamos hasta diciembre, que no es, digamos, una cosa loca, y no es tampoco nada arbitrario, sino que tiene que ver con poder, antes de fin de año, tomar alguna decisión relevante. Por eso está puesto en diciembre el plazo y no en febrero o en marzo. ¿Qué quiere decir esto? Que si para diciembre, lamentablemente esto que voy a decir es así, ¿no? Si para diciembre no logran el acuerdo, nosotros tenemos que abrir un proceso de crackdown. Exacto. ¿Sí? ¿Podríamos prorrogar un poco más? Tal vez sí, expresando fundamento, porque eso es algo que... Y ahí va la crítica para la política de mi parte también. La política dice mucho lo que quiere, pero no tiene que dar fundamento de por qué a veces. Y los jueces sí tenemos que decir cada decisión que tomamos tenemos que explicarla. Artículo 3 del Código Civil y Comercial tiene que ser razonablemente fundado. Yo no puedo decir que hasta diciembre porque a mí me parece que es el mejor plazo. Tengo que decir hasta diciembre porque, y eso está explicado en la sentencia, porque se dice básicamente que es parte de un cronograma de avance y de una tarea de compulsar hasta dónde se está llegando a juntar realmente las conformidades y las mayorías necesarias, y en función de eso... Los plazos previstos por la ley de concurso de quiebra no se... En la práctica no se cumplimentan, ¿no? Nosotros lo cumplimos absolutamente en este concurso. O sea, se había puesto como fecha para la verificación de los créditos, para la resolución que dice cuáles créditos entran y cuáles no entran, el mes de diciembre. No se pudo cumplir por todo el tema de la pandemia, pero eso lo terminamos sacando en época de vacaciones en enero. Cuando el Poder Judicial está descansando, nosotros estábamos trabajando durante la primera quincena de enero y antes del 15 de enero salió la resolución. O sea, con apenas 15 o 20 días de atraso. O sea, que se cumplió eso, se cumplieron la mayoría de los plazos procesales. Yo no sé qué satisfacción encuentra la gente por ahí, digamos, en particular esta crítica velada, ¿no? de este profesional que pregunta por qué se le regala plazo, porque yo, si no hacía esto, tenía que declarar la quiebra de Vicentín, básicamente, o declarar el crackdown, y la verdad que no entiendo cuál es la utilidad social de eso. O sea, a mí no me gusta regalarle nada a nadie. ¿Cuál es el objetivo principal del concurso, Fabi? Salvar las fuentes de trabajo, salvar la empresa, revitalizarla y permitir que siga existiendo y generar de nuevo un círculo virtuoso en función de la empresa para que pueda seguir funcionando. Es básicamente el objetivo de Máxima. Por supuesto que después hay muchas cosas que en el medio se tienen que ir dando y se tienen que ir gestando, pero bueno, básicamente el objetivo es ese, que no se pierda un puesto de trabajo y que no se pierda una empresa importante. Bien. ¿Cuantificación de daños? Sí, vamos a la película porque yo me tengo que ir. ¿Qué te pareció la película? A mí me gustó mucho. Hablábamos con vos antes del arranque del programa, que vos me decías que te parece que le faltó una cuota de emoción, puede ser. A mí me pareció muy bien tratada, porque la pregunta para mí no es cuánto vale la vida, sino
¿cuánto es aceptable en un momento? Estoy leyendo acá mis machetes, ¿no? ¿Cuánto es aceptable en un momento histórico, en un momento determinado y en un lugar determinado para evaluar la vida? Y me parece que esa pregunta es mucho más compleja de cuánto vale. Tiene varias dimensiones, tiene la dimensión humana trascendental, tiene la dimensión económica, que es determinada cantidad, tiene la dimensión humana trascendental, que es la que te dice que la vida no se puede tasar o evaluar en función de una cifra específica, porque es básicamente una tarea imposible. Es un anhelo, pero en la realidad es imposible. Tiene su dimensión jurídica, que te dice que hay una obligación de compensar esa pérdida, y tiene una dimensión social, que es la que te dice que no resulta tolerable la pérdida de una vida humana sin que haya un correlato para los que lo han sufrido. Y me parece que la película tiene la gran virtud de abordar todas estas dimensiones con mucho tino, digamos. No hay un exceso de una cosa por encima de la otra, porque no es una película estrictamente jurídica, no es una película estrictamente hollywoodense, ¿viste? Con la mujer llorando, el féretro del tipo y el héroe. Sí, de hecho tiene algo que ver con las torres, y me gusta en el único momento en el que te muestran las torres, que es cuando él está llegando en el tren a no sé dónde y ve de lejos el humo de las torres. O sea, es la única imagen que tenés de las torres gemelas. Indirectamente en la ventana del tren, ni siquiera hay un primer plano, digamos, de la imagen. Sí, me parece que en ese sentido está muy buena. Yo como operador jurídico me gusta mucho porque me parece que va a fondo con un tema muy interesante, que es la imposibilidad de la tarea. Lo enormemente dificultoso que puede resultar para alguien que tiene que ponerle un valor a la vida humana hacerlo efectivamente y que eso satisfaga. Y después el otro tema, ¿no?, que me parece que se devela muy bien a lo largo de la trama de la película, que es que no se puede dejar de entender la dimensión individual por encima de... No se puede poner la dimensión social por encima de la individual, porque de hecho la película, no voy a decir cómo termina porque no la quiero spoilear, pero muestra muy bien eso, ¿no? Que pero las torres caen. ¿Eh? Las torres caen. Lamentablemente sí, así fue. Pero creo que ahí está el tema, ¿no? Que permite el abordaje. Lo trata con mucha dignidad, me parece que está muy bien manejado el tema, sin, como decíamos con vos, Mati, al principio, sin caer en la sensiblería, digamos, y en los artilugios propios de la cinematografía industrial de Hollywood, pero me parece que va a fondo con muchas preguntas y las deja a medio responder, que es lo más lindo, me parece a mí, de una película, ¿no? Cuando te siembra un montón de interrogantes y de búsquedas, no te cierra tanto como lo que te permite abrir la cabeza para preguntarte si eso estuvo bueno, si podría haber sido mejor, si fue justo, si fue injusto, la gente que quedó afuera, las otras reparaciones que se fueron haciendo después, cómo es el sistema americano a diferencia del nuestro. Yo pensaba, ¿qué pasaría? Pasa acá. De hecho pasó. A ver, nosotros tuvimos magnicidios semejantes con lo de la Embajada de Israel y la AMIA, tuvimos casos, el Ara San Juan hace un tiempo y tantas otras cosas que habría que entrar a puntear fino, y me parece que tenés mucho. Bueno, el único caso donde se trató con una ley indemnizatoria me parece que fue el caso de los desaparecidos, donde efectivamente el Congreso dictó una ley de compensación. Pero en los otros casos no tengo conocimiento de que haya tenido un tratamiento a través de cómo ellos lo abordaron, que me parece que sí es una virtud del sistema práctico realista del sistema anglosajón, que es, ya se dieron cuenta que el problema existía y no lo negaron. Dijeron, bueno, a ver, ¿cómo lo vamos a tratar? Después, ¿cómo lo abordaron? Ya en la película que me parece que si no lo abordás así, te quiebran todas las aseguradoras. Bueno, sí. Hay sistemas de reaseguro. Lo que pasa es que acá estamos hablando de más de 3.000 personas con un valor vida ponderable. Y por eso, ¿y cuántos damnificados? ¿Y cuántos damnificados indirectos por esas 3.000 o tantas vidas que se perdieron? Ahí está el punto por ahí más interesante de la serie. Porque uno es la cuantificación de la vida, o sea, ¿cuánto vale? Sí. Claramente, por ejemplo, acá la de Martín vale bastante menos que la del resto. Pero bueno, Mandinga más o menos, ya está en eso. Bueno, mira, para. Adóptenme. Adóptenme. ¿Cuál es tu profesión? Adoptado. Me dijo el otro día, tengo que bajar 2 kilos para el verano. Me dice. 2 kilos. Me dice, pero Máximo, no es que estás gordo, le digo, estás viejo, le digo. Fabián, bueno, eso es lo que voy. Hablamos de esto. ¿Qué, seguro te habrá tocado como juez, ¿no? ¿Alguna sentencia, alguna indemnización de daños, ¿no? Sí. ¿Te tocó de una persona que haya muerto? Sí. Bien. Sí, por supuesto. Que cuando vos te sentás ahí, más allá del abogado que te va a querer, el que se murió era Messi, digamos. ¿Qué es lo que tenés en cuenta? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta?
No me voy a olvidar uno de los primeros. Recién empezaba y uno de los... y leía una demanda y una chica que se le había caído una farola y le había cortado el rostro. Ajá. Era la próxima Michelle Pfeiffer, ¿viste? Mirá. Y así como dice Matías, el tema, una pierna rota y lo que perdimos era el futuro Messi. Ahora, hoy, Fabi, ¿existe un sistema de cuantificación de los daños objetivo que podamos utilizar? Sí, de hecho fue, me parece, un gran... A ver, siempre existió. Lo que pasa es que ahora está, a mi criterio, es una materia opinable porque hay un debate abierto que me parece muy saludable. Ha sucedido con las cuestiones laborales, sí, con los accidentes laborales y la tasación y sobre su constitucionalidad, ¿no? Sí, existe un sistema de cuantificación de lo que es la parte patrimonial por un lado y la parte extra patrimonial o no patrimonial por el otro, ¿no? Que hoy en día está basado en la parte patrimonial, en determinados criterios de cuantificación del daño y en fórmula y en un sistema que permite cierto análisis, si se quiere, matemático, como una parte del desarrollo del sistema resarcitorio patrimonial. Y por otro lado, un sistema que no está atado a determinadas fórmulas actuariales o fórmulas matemáticas y que tiene que ver con las satisfacciones sustitutivas, que se dan a llamar así, o compensatorias de ese daño que es para la parte no patrimonial. A mi criterio fue un avance en cuanto a lo que teníamos con la anterior legislación civil, porque de alguna manera se enriqueció con más de 100 años de jurisprudencia desde el Código de Vélez en adelante, que por supuesto era un código espectacular para su época, pero con el paso del tiempo, como todas las leyes, empezó a tener ciertas pérdidas o cosas que se escapaban a esa ambición de acapararlo todo. Cambió un poquito el mundo, ¿no? Cambió un poquito bastante el mundo, y eso obviamente las leyes civiles lo estaban desconociendo o dejando atrás. Así que por ese motivo... disculpas, me tengo que retirar porque me están llamando para la prueba de sonido. Anda tranquilo. Pido disculpas. Y a Fabián lo tenemos 5 minutos, pero también lo tenemos que dejar ir. No hay drama, no hay drama. Bueno, listo, se queda en mi lugar, así que bueno, te dejo todos los remates pelotudos de los chistes, Fabián. No sé si voy a poder tanto, Mati, pero bueno, voy a hacer mi mejor esfuerzo. Así que bueno, sí, hoy tenemos un sistema que nos permite algo parecido a lo que se ve en la película, digamos, una idea de la búsqueda del valor vida, buscado no solamente en función de variables económicas, de cuánto gana, cuánto produce, que es la típica del trabajador o el empresario, que es lo que se ve un poquito en la peli, ¿no? Esto de que un CEO de una empresa o un financiero tiene que recibir más plata, la familia de esa persona claramente por haberse muerto, que la del señor que limpiaba en el edificio de las Torres, ¿no es cierto? Que ese es un debate sobre derecho clasista sí o no, si está bien o está mal, por supuesto que todos vamos a coincidir. Para mí, para responder eso hay que como mirarlo desde distintos planos, ¿no? Hay una, yo la anoté porque me impactó mucho la escena. En el minuto 57 de la peli, la paré y anoté porque quería tener los datos. En el minuto 57 hay una escena donde una viuda se encuentra con el abogado que era el responsable de pagar las indemnizaciones en representación del Estado americano a las víctimas. Batman, recordemos a la gente, sí, Michael Keaton, el mejor de los Batman. El mejor de los Batman por lejos, y deslumbrante en este papel también, muy bien genial. El tipo le cae justo al perfil lo hace muy bien. Aparte, hay una cosa que es el cambio de él, ¿no? Sí. El cambio de él, sí. Y lo que vos decís y que para mí es fundamental esto, Fabi, y lo necesitamos como sistema judicial, este cambio de lógica. Que yo coincido con vos, pasa por la cabeza. Ahora, el tema está en que, está bien, pasa por la cabeza. Lo mismo con los cupos. Cuando tenemos un cupo, lo que se intenta es una política, direccionar una política y generar un cambio. Ahora, ese cambio también no basta con los cupos. De hecho, los cupos, lo ideal es ir suprimiéndolos, ¿no? Que tengan una duración temporal. Vos cambiaste la lógica, entonces lo retirás. Nosotros los tercios los aumentamos a mitades. Entonces quiere decir que esa lógica no cambia. Claro. Ahora, ¿cómo hacemos? ¿Qué va primero? ¿No? ¿La infraestructura, el hospital, el Palacio de Justicia o lo que va adentro? ¿Cómo hacemos para que lo que va adentro cambie? Pero bueno, seguro. Es un debate muy interesante y muy rico. A ver, yo creo que
para pensar en educación primero tenés que pensar en estar vivo, para pensar en educación primero tenés que pensar en estar alimentado y tenés que estar sano, porque si no tenés ninguna de estas cosas previas, a nadie le va a interesar estar educado si está preocupado por comer o por dónde va a dormir o por curarse de las enfermedades. Lo cual no quiere decir que una cosa vaya primero que la otra, quiere decir que en un momento determinado esa dimensión de la vida humana pasa y es atravesada por muchas facetas. Lo que vos decís de... Porque aparte, perdón, Fabi, te interrumpo, pero... Sí, ya es un hábito tuyo, no hay problema. Es lo que plantea Fini cuando habla del plan de vida y que cada uno vamos a ordenar qué intereses tenemos, que uno por sobre otro, ¿no? Y todos vamos a tener los diferentes. Vos como juez obviamente vas a jerarquizar cuáles son para vos, qué criterio tenés, pero también... volviendo a la filosofía del derecho, también es uno de los sistemas también para que vos interpretes el conflicto de derecho, pero después la jerarquización, pero podés ponderar o hasta armonizar dependiendo de la situación, ¿no? Para bajarlo a la realidad, absolutamente, para bajarlo a la realidad. Esto que vos decís de los cupos, ¿lo tenés que poner obligatoriamente? ¿Es lo mejor? No es lo mejor. Pero es romper la cúpula de cristal, la famosa cúpula de cristal de los directorios de las empresas y de las instituciones. Vos tenés que primero perforar ese piso. Y si no lo podés imponer para empezar a cambiar la lógica y demostrar que las mujeres pueden y deben estar en determinados lugares en función de su capacidad, bueno, hay que pagar un determinado costo. ¿Cuál será? El de imponer algo que no es justo tal vez, pero que entendemos entre todos que es un camino o una herramienta de superación de lo que tenemos. Totalmente de acuerdo. Esa es la primera etapa de algo, pero después hay que seguirlo, ¿me entendés? Y hay que ir evaluándolo y ver si después ese cupo sirvió, en qué tiempo para cumplir con determinada finalidad y volver a dar el debate acerca de, bueno, ahora tenemos que abandonar los cupos porque ya estamos en otra etapa, por suerte en la etapa siguiente, bueno, y ahí sí seguir avanzando con esto. Ahora, Fabi, volviendo al tema de la cuantificación, porque justamente también el derecho lo que busca al reparar es volver a la situación a la anterior. Entonces, cuando vos decís, es clasista que cobre más de seguro, pero su situación era económicamente mejor que la otra, entonces, ¿eso no justifica esta diferenciación en la ecuación económica? Yo creo que es una injusticia vista claramente bajo el foco de la justicia o del sistema judicial. Cuando vos tenés que analizar el problema y darte cuenta que matemáticamente esa persona habría ganado 3 millones de pesos en toda su vida y que el otro habría ganado 30, obviamente que te sentís mal, porque decís, ¿en qué tipo de sociedad yo estoy ejerciendo este poder y qué tipo de sociedad yo estoy validando con este esquema? Pero yo tengo mi esperanza y mi corazón puesto en que este Meritocracia, man. Yo creo que este sistema que estamos ahora empezando a trabajar, de una, es así como los pobres no quieren un camino de superación. Solamente le gustan los planes y estar echados. Yo quiero que me adopten. Es un camino de superación claramente porque... Y es de familia bien. Y quiero que me adopten. Bueno, eso también es parte de la realidad, ¿no? Pero digo, a ver, si vos me preguntás ahora si el sistema que tenemos hoy día del derecho civil argentino es superador del paradigma que teníamos del siglo XIX, sí, lo es claramente. Más allá de que es incómodo, mirá, yo estaba mirando, antes de venir para acá, un parrafito muy cortito sobre la cuantificación del daño, que me parece que resume un poco tu pregunta, que es de Guibur. Ricardo Guibur es filósofo, es abogado también, pero no es un especialista en derecho de daños, y él lo reconoce al principio. Es filósofo del derecho. Es filósofo. Entonces dice algo así como que una afirmación semejante, leo textualmente, si se la toma seriamente, es sencillamente errónea. Dice, la circunstancia de cada caso es siempre infinita, y entre ellas hay seguramente un número finito y probablemente pequeño de circunstancias que son las que se van a juzgar relevantes para solucionar un caso. Identificar y ponderar esas circunstancias relevantes no es imposible. Es trabajoso, pero no es imposible, dice Guibur. Fingir que no puede hacerse libera al sujeto de casi toda explicación y le permite aplicar sus criterios, voluntarismo puro, incluso ignotos o fluctuantes, bajo el manto de resulta equitativo, entre comillas, o un análisis integral de las circunstancias del caso conduce a la siguiente conclusión. Entonces, y ahí cierro la cita de Ricardo Guibur. ¿A qué quiero llegar con esto? Claramente lo que tenemos hoy, el deber y la obligación de hacer los jueces, porque el Código Civil y Comercial ahora dice que se debe hacer de esa manera, es explicar y cuantificar. ¿Por qué?
por la muerte o por la pérdida de una función, por la pérdida de un miembro o por la pérdida de una capacidad humana, le vamos a dar a una persona lo que le decimos que es justo para solucionar su caso. Y ahí están dos dimensiones, una que es la vindicativa, que el derecho de la responsabilidad civil, el derecho de daños la perdió, la dejó para el derecho penal, pero que está presente, que es esto de el que clama venganza, o sea, el que generó un daño tiene que pagar por ese daño. Eso es la antesala de todo el derecho racional de por qué con dinero se va a pretender indemnizar, que es una paradoja, por supuesto, a alguien que sufrió ese daño. Y la otra que es esta idea de la prevención del daño, esta idea de que de alguna manera tenemos que también generar mecanismos que eviten que eso siga sucediendo o que en el caso de ese individuo o de esas personas lo sigan sufriendo. Yo no quiero hacer esto, no quiero extenderme demasiado, pero y tampoco hacerlo más aburrido, porque... No, o sea, a mí me interesa, pero seguramente... Yo pensaba en John Bobby. Entre paréntesis, una queja. ¿Cuánto vale el pito de John Bobby? Escuchá, nosotros tuvimos hace poco, ahora que mencionás ese caso, un chico que en un accidente de moto perdió los genitales y perdió una parte de la función sexual. O sea, sufrió un acortamiento del miembro y perdió una parte de su función. Terrible, un chico de 30 y pico de años que lamentablemente no le hicieron a tiempo las cirugías que le tendrían que haber hecho, que le podrían haber hecho, no solamente para restaurar su función renal completa, para poder hacer pis normalmente como cualquier hombre, sino que lamentablemente perdió mucha de su funcionalidad sexual, por lo cual su mujer lo abandonó, tenía 3 hijos, toda una historia terrible, que por supuesto en este caso, y para responder concretamente a lo que vos decís, de dónde estamos parados hoy, era un muchacho que era un obrero fabril, y su expectativa de ganar plata, por decirlo, de lo que complejamente se llama el lucro cesante, la pérdida de chance y todo esto, era muy inferior a mi criterio y a nuestra mirada de todo lo que era la dimensión de lo que había perdido humana, realmente. emocional, emotiva, desde la intimidad, desde su autopercepción como un ser humano digno, etcétera. Entonces el gran desafío en ese caso fue ¿cómo indemnizamos Fabi, este daño? Mira, te traigo el ejemplo porque creo que es un poco lo que pasa acá, ¿no? Él empieza primero a hacer cálculos fríos y son números las personas, ¿no? Tenía, no me acuerdo qué cantidad, de hecho, el ámbito de damnificados lo van extendiendo ellos, porque van diciendo, por ejemplo, el tema de las parejas homosexuales, dice... ¿Cómo puede ser que la familia con la que no se hablaba sea la que perciba y no tenga derecho a percibir quien recibió el último llamado desde la misma Torre Gemela? ¿No? Y bueno, ese es uno de los temas de que trata. Y él empieza, en un momento para el otro, lo que empiezan a hacer las chicas en realidad, que era a escuchar a la gente y a conocer los casos. Ahora, a empatizar. Exacto. Pero estamos hablando acá de un mega equipo, porque era no sé bien, porque como que lo hacen de manera gratuita, pero no podés poner a disposición todos esos recursos de manera gratuita. Se hubiera fundido el estudio. Es una película, chicos. Bueno. No, pero estaba haciendo la vida real. Sí, todo bien, pero algo de película tiene. Yo lo que voy, vos con 2000 casos, ¿cómo haces? Y ahí está el punto de lo que hablamos hoy de la democratización de la justicia, es cómo conocer realmente y cómo dejan de ser papeles fríos que, como decís, que lees nada más que el alegato un resumen de lo que hicieron las partes por ahí en expedientes súper amplios con varios cuerpos, y vos lees una partecita de toda la historia y muchas veces no conocés quiénes están detrás y qué historias hay detrás de todo eso, y terminás resolviendo algo. ¿Y cómo hacemos para cambiar eso? Bueno, a ver, hay que explicar un poco algunas cuestiones. Hay jueces que, reitero, no reciben y no conocen y no saben, y solamente leen una partecita del expediente, un papel, una historia que te la contó uno y que te la contó el otro, y obviamente cada uno a su manera. ¿Eso es justicia, alguien que resuelve habiendo leído eso y sin saber lo que hay detrás? Mira, yo creo que no es el mejor sistema. Por supuesto que me parece que estamos caminando con rumbo a modificar eso, claramente, porque la oralidad tiene como una de sus premisas esenciales la intermediación y la posibilidad de escuchar y de ver y de comprender mejor, obviamente, el problema. Por supuesto que cuando hay muchos relatores, cada relator le pone su impronta, ¿no? Como decíamos recién cuando hablábamos de cómo se formulaban las preguntas. Cada uno tiene una mirada. Ahora, el tema es cómo vos podés comprender la profundidad y la certeza de cada una de las características del caso, y en función de eso brindar la mejor solución posible. Ahora, me parece que el sistema antiguamente no estaba pensado tanto para eso, porque era simplemente cumplir un rol
donde los estrados judiciales tenían, digamos, la sabiduría depositada, que esto viene del derecho europeo continental, insisto, que no es la realidad de los juicios por jurado que vemos en las películas, como claro, decís, claro, que es otra, es la realidad de la señora llorando porque perdió a su hijo enfrente de un tribunal hecho por, conformado por donde el juez simplemente cuida el proceso, pero los que toman la decisión son los mismos ciudadanos. Eso no es una cosa, Fabi, porque nosotros vemos eso en las películas que pasan en los sistemas norteamericanos, que aparte difiere porque el sistema judicial es distinto al nuestro por el tipo de estado en el que viven, pero a pesar de eso el acceso a la justicia es muy costoso. Entonces el derecho de defensa muchas veces se ve coartado por el hecho de que vos no podés acceder porque no podés pagar el acceso a la justicia. Acá, mal que mal, te mira el vecino mal, el perro te ladra y le metés una demanda. Y cualquiera agarra el caso. Y nosotros que somos los caranchos incitamos a que eso se produzca. Y después cae encima en manos de los jueces, para peor. Y encima tenemos jueces corruptos. Sí. No, el tema me parece que, a ver, yo ayer hablaba con una persona que me decía, ¿sabés cuánto tiene un abogado que va a exponer un caso ante la Corte Suprema de Estados Unidos, que son 9 integrantes, y te tenés que sentar y alegar sobre tu caso y por qué va a llegar a la Corte y darle fundamento para que los tipos te abran la jurisdicción para escuchar tu caso? Tenés 8 minutos. 8 minutos con preguntas. O sea, o sos un buen orador o perdiste. Enfocar. Eso me parece que para mí, a la hora del planteo, yo lo digo como abogado por haber litigado y ahora lo veo también como juez. Esto que tantas veces nos dicen en la facultad de los docentes y que vos lo escuchás en todas las... Che, es importante que los abogados propongan, que los abogados impulsen, que generen el debate, el análisis de cosas que se piensan que ya están dadas de una manera determinada, porque efectivamente es el motor. Cuando el abogado, que es un poco el vocero del problema frente al tribunal, el que va y dice, che, a mi cliente le rompieron una pierna y lo tienen que indemnizar porque esta pierna rota vale tanto y necesita seguir con su vida, trabajar, padre de familia, etcétera. Bueno, de lo bien que se haga ese primer paso, para mí depende mucho todos los que vienen después, posteriormente. Digamos, es esto de que el primer paso tiene que ser un paso certero, tiene que estar bien concebido, la demanda tiene que estar bien formulada porque es un poco el corazón de toda la cosa, ¿no? Y nos pasa ahora, demandas iniciadas bajo el sistema legal anterior del Código Civil, que hay que decir para la gente que no lo sabe tal vez, que se reformó y empezó a regir un nuevo sistema de leyes civiles y comerciales a partir del año 2015 en adelante en Argentina, que plantea un poco todo esto de que para indemnizar el valor de la vida laboral se debe usar una fórmula de cuantificación económica y que para compensar el daño no patrimonial, el dolor, la pérdida de las expectativas de vida, de los planes de vida, se tiene que buscar la manera de una compensación que sustituya no tanto el dolor, sino que brinde satisfacción a futuro a esas personas. Bueno, ese esquema es nuevo. Y los abogados no estamos acostumbrados a operar con esas herramientas. Entonces te das cuenta que se siguen presentando demandas con un formato que hoy ya no te sirve, porque yo cuando y respondo tu pregunta, cuando me tengo que sentar en la computadora con un expediente donde hay pruebas, donde hay fotos, donde hay testimonios, donde hay reconstrucciones de un accidente, etcétera, y tengo que ponerme a leer todo eso, a veces en ninguna de esas piezas procesales, en ninguna de esas pruebas se dice, por ejemplo, si le gustaba jugar al tenis, si le gustaba viajar, si le gustaba tocar la viola y si tenía muchas guitarras y se le rompió una mano o perdió la capacidad de mover los brazos y no puede tocar más la guitarra, y cómo le compensás a esa persona la felicidad que le brindaba escuchar música y después tratar de sacarla en la viola haciendo sus búsquedas personales. Entonces eso es justamente una tarea fundamental que quien va a presentar el caso al tribunal tiene que tener. Que para esa parte de un equipo médico, psicológico, ya pasaría por otro lado, no por lo económico solamente. Yo creo que a lo largo del proceso, una vez que se presenta la demanda, se van generando muchas pruebas, pero la demanda tiene que plantear la problemática y tiene que decir ciertas cosas que los abogados no estamos acostumbrados a plantear, que es que le gustaba viajar, le gustaba tocar la guitarra, le gustaba hacer repostería, porque después cuando nosotros tenemos que decidir
esta persona que a lo mejor le gustaba tocar la guitarra, perdió un brazo o perdió los dos brazos o perdió alguna función que no le permite o el oído. Sí. Bueno, ¿cómo le compenso a este tipo? Digo, bueno, a ver, trabajaba en una fábrica o era abogado o era contador y no va a poder seguir laburando. Bueno, a ver, ¿cuánta plata hubiera generado durante tanto tiempo hasta el momento de jubilarse? Menos una tasa de descuento, eso hay fórmula, la marcha, la Ciara, pero lo otro es difícil compensarlo, es casi imposible. Lo otro es la gran tarea que tenemos hoy entre manos. Con un médico lo compensás. Es lo que es el problema. Es difícil y cuantificar. De hecho, lo que te genera, Fabi, es que haya quienes puedan optar por la jurisdicción, haya jurisdicciones donde te sea más rentable ir a litigar porque las indemnizaciones que se otorgan son mayores y lo cual crea una desigualdad y muchas veces una injusticia, porque, o sea, depende qué juez te toca, qué juzgado te toca, seguro. Es cuánto vale mi vida. Bueno, a ver, en el caso, yo les voy a hacer una pregunta a ustedes ahora, si me permiten, hacemos un roleplay, cambiamos un poco el señor operador, ¿puedo? Sí, allá me dice que sí. Okay. Sobre sexo no vamos a contestar. Estoy autorizado. No, cosas aburridas no, vamos a hablar de algo que sea divertido para la gente. Derecho romano. Digo, el caso este que yo les contaba, que por supuesto por razones obvias de intimidad no voy a decir, no voy a dar detalles morbosos ni mucho menos, pero bueno, persona de 30 años, accidente de moto, cae con la moto debajo de un camión, el camión sigue su marcha, lo aplasta la parte de la cintura, la parte de la cadera, entre otros trastornos. No iba a ser morboso. Entre otros trastornos, no, pero tengo que explicar esto dale, para que me respondas. 30 y pico de años, con padre de 3 hijos y con su pareja, ¿no? Nosotros tenemos una responsabilidad de decir, bueno, ¿cuánto vale desde lo patrimonial y cuánto le das desde lo no patrimonial a esta persona? Si yo les planteo el caso hoy así, yo lo dividiría en dos. Ajá. O sea, lo económico no sé, eso es relativo a si lo ves como dicen ustedes, cuánto ganaría, cuánto no ganaría. Pero después está la otra parte, que desde mi perspectiva y como ser humano y civil, yo digo que tiene que haber un acompañamiento del Estado, no sé si lo hay, con gente que, no sé, psicólogos, un equipo, psicólogos, médicos, que te ayuden a superar la pérdida de un padre. Yo creo que cualquier monto es porque ningún monto te alcanza. Bueno, pero esa es la respuesta fácil. La difícil es cuánto. Claro, bueno. Puede ser un peso, puede ser un millón. No sé ni cuánto te pagan. Viste, ese es el lujo que se puede dar a alguien que no es juez. Yo tengo que decir cuánto. Aparte, sí. Perdón, yo no sería juez nunca. Pero ahí está lo que me decía este amigo mío. Bueno, viene con el cargo. O sea, es una hermosa tarea, es una hermosa responsabilidad, es un privilegio ser juez, chicos. Realmente es muy groso, digamos, cuando te das cuenta que con una decisión le podés mejorar, tal vez. Cambiar la vida de una persona. O empeorar. Para bien, o si te equivocás, si le da no mucha tenés plata herramientas para poder llevarlo a fondo y hacerlo bien. No necesariamente equivocarte, Fabi, porque lo que hablamos de la cuantificación, porque vos por un lado, es sencillo, yo te digo 10 millones, 1.000 millones, ¿no? Ahora, alguien tiene que pagar esos 1.000 millones. Y esa persona, Maxi. Esa persona que va a tener que responder... Sí. Si vos le estás haciendo responder más de lo que en realidad debía, nuestro sistema es económico. Y no es que, bueno, le toqué no lo estoy poniendo no preso, sino que le estoy tocando el bolsillo. Está bien, pero le podés tocar el bolsillo, que pierda su casa, que pierda un pero aparte cosas, tiene que ver un poco con lo que también acá, no sé quién dijo, si fue Mati, el tema de las aseguradoras, porque acá también está todo el tema del seguro, el negocio, que tiene que responder, entonces hay toda una cuestión que no da para ponernos a explicar acá porque es muy aburrida y larga. Ustedes saben que estoy viendo una serie que se llama Leticia o El final de los hombres, que pone en tela de juicio al Estado francés con la justicia por un asesinato tipo el de la Morales, María Soledad, no sé si se acuerdan. Sí. Y bueno, porque la chica fue asesinada por un expresidiario que un juez liberó en un pueblo. El tipo un día se enloqueció y la mató. A partir de ahí, esto ya es una historia real. Nicolás Sarkozy estaba de presidente y empezó a presionar a la justicia con índoles como usando la causa para hacer política. Y se le plantaron los jueces y hubo un paro judicial. Se le plantó el poder judicial a Nicolás Sarkozy. Ahora, en la serie, son 6 episodios, estoy viendo, recién empecé, pero me interesó todo lo que está atrás. Cómo
cómo afecta a la justicia la vida de esta familia. ¿Te imaginas? Te liberan un preso y vuelve a reincidir. O sea, ¿y cómo pagas? ¿Cómo le pagan a esa mina? ¿Cómo le indemnizan? También, no solamente un accidente, ¿eh? Sí. No, es que es un debate muy ¿Qué culpa tiene el juez y qué culpa no tiene el juez? Sí. ¿Entendés? Yo creo que, bueno, el tema de la liberación de presos es obviamente un tema sobre el que yo personalmente no creo estar en condiciones de poder opinar, más que como ciudadano y tal vez como abogado o hombre de derecho por la formación que uno tiene. Pero creo que es un debate que la sociedad se debe, como tantos otros. Vamos a coincidir seguramente que hay muchos debates que no se quieren dar por miedo, por insuficiencia, por hipocresía, por falta de conveniencia o lo que fuere. Pero me parece que es muy saludable. Hay algunos ejemplos, el de la sexualidad en nuestro país, el de los matrimonios igualitarios, me parece que fue un debate que permitió zanjar algunas cuestiones. El uso de estupefacientes es otro debate que se da mal y a medias. El del aborto es otro que se da mal y a medias, porque las preguntas a veces están mal formuladas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en la medida que podamos preguntar un poco mejor, va a ser, no sé si más sencillo, pero más posible encontrar algunas respuestas. Igual la sociedad está repodrida, está claro, cada vez vamos peor. Es que yo creo ahora que se fornica, se drogan, en la serie se ve todo eso. En la serie te plantean porque te cuentan de la historia de dónde vienen las chicas, la familia, cómo, y ahí ves un montón de cositas. Pero no, esas cosas no ven, no estamos hablando de... Yo para ir un poco al eje de lo que vos me preguntabas hoy, ¿no? Yo creo que hay una buena señal de humanización y de calidad de la justicia a través de una buena herramienta que está un poco más concebida, más acorde para esta época que nos toca hoy, más contemporánea, que es nuestro nuevo Código Civil y Comercial. El código anterior, con esta pretensión de abarcar la realidad que tiene el derecho codificado, que es una característica nuestra, pretendía brindar todas las respuestas. Y es como que arranca desde una premisa distinta. Dice, bueno, sabemos que no vamos a tener todas las respuestas. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos al principio de cada capítulo, justamente, valga la redundancia, los principios rectores de... Bueno, pero es que eso es lo que plantea Lorenzetti, justamente, de plantear de que en realidad lo que el código es como el sol, el centro donde están nos da los principios, dice, y después tenemos todas las leyes complementarias que tenemos que seguir en el mismo camino en que esos principios nos demuestran. Que de hecho, Fabi, bueno, vos lo hablabas y vos decías, está bien, estabilidad jurídica, ¿no? Hay normas que tenemos que respetar, pero muchas veces, y yo creo que está bien, los jueces toman un rol, porque si no son meros operadores del derecho que siguen fórmulas matemáticas, y para eso vamos a buscar robots. De hecho, hay ahora experiencias de inteligencia artificial aplicada a la resolución de casos judiciales. Me da miedo. En Ciudad de Buenos Aires me da miedo eso. Pero lo que se están utilizando para, por ejemplo, casos de multas de tránsito. Algo más pragmático. Sí, más sencillo. El tema de los autos, que las personas que se accidentan a propósito también, eso... Carancho. Claro, la película. Sí, esa película es muy buena, yo la vi hace un par de años y la verdad que desnuda mucho esto que vos decís, ¿no? De todo el mercado que hay detrás de la fatalidad, del accidente. Los famosos buitres. Sí, no, seguro, es una realidad. Yo lo que voy es el conflicto en cómo evitar una arbitrariedad para donde el juez lo que hace es empezar a legislar. Explicando. Por eso, pero es fundamental, a su vez, el juez tiene que ser humano, no podemos tener robots. Es fundamental que tengamos presente que hay una norma del artículo 3 del nuevo Código Civil que te dice que los jueces tienen la obligación de dar una resolución razonablemente fundada del problema que les llevan a resolver. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que yo no puedo decir que lo que más o menos a mí me parece son 2 millones. Tengo que decir por qué. Y ahora les voy a explicar cómo se resolvió este caso del chico que tuvo este accidente. Que paradójicamente en el sistema anterior hubiera recibido una determinada cantidad de dinero por la parte patrimonial y probablemente el daño moral hubiera sido una parte. Y acá fue al revés. Terminó pagando. No, tan mal no resolvimos el caso. No, recibió una compensación patrimonial acorde a lo que se esperaba que él pudiera producir, inclusive ganando cierta antigüedad en su trabajo como operario fabril, y además
ascendiendo de categoría dentro del convenio colectivo de trabajo que a él le correspondía. Así se calculó, así se cuantificó económicamente el daño patrimonial, porque él por mucho tiempo no pudo trabajar y después definitivamente no se logró reinsertar nunca más porque tenía problemas para quedarse parado, le dolía la cadera, le dolía la rodilla. En definitiva, ese trabajo fabril que él hacía, que le demandaba mucho físico, no lo pudo hacer más. Entonces ahí hay obviamente un lucro cesante, como se llama, que se calcula en lo que él ganaba, se lo trae a los valores actuales y se le aplica una tasa de interés desde el momento en que sucedió el accidente invalidante hasta el día de hoy. Valores actuales es otro de los parámetros nuevos que tiene este código, que está bueno porque todos sabemos que en nuestro país teniendo en cuenta las economías argentinas. Un salario de hace 10 años no es lo mismo que un salario de hoy. Entonces la forma más justa es traer a la fórmula un valor actual y detraer en todo caso lo que le estás pagando en exceso a futuro por los intereses que le estás adelantando, en definitiva, toda esa masa de dinero. Pero ahí tienes la primera capítulo y la segunda parte, el segundo tiempo. Porque ahí me cuantificaste los daños patrimoniales. Yo te cuantifiqué los daños patrimoniales. Yo no traje acá la sentencia, porque no pensé que iba a ser interesante, pero la puedo traer otro día si quieren, la pueden desmenuzar y la miran. Yo no me acuerdo bien de los otros periodistas porque estás en nuestro programa. No escribieron eso. No me acuerdo bien de los valores, pero creo que la cuantificación del daño patrimonial era algo así como 2 millones de pesos, 2.500.000 pesos. Y el daño moral, en sus distintas dimensiones, digamos que siempre uno, el concepto es siempre uno, pero tenía distintas compensaciones o satisfacciones compensatorias sustitutivas, llegó a más de 10 millones. Apa. O sea que con sus intereses y demás se transformó en una demanda que pasó los 15 millones de pesos. O sea, puede comprar un auto. Mucho más que un auto. No, está bien. A lo que voy es con la devaluación de hoy. Porque ¿qué hicimos? Tomamos en cuenta las herramientas que nos da el nuevo código y no teníamos, y a esto hoy es a lo que yo iba hoy con la importancia de argumentar bien en la demanda. No sabíamos si era una persona que le gustaba hacer deporte, no sabíamos si era una persona que le gustaba esquiar, ir al río, pescar, no sabíamos, pues si yo supiera todo eso sería más fácil encontrar satisfacciones sustitutivas. Pero te lleva más tiempo, es personalizado. Es un poco personalizado y eso también, por eso decía, me parece que está buenísimo. En la película se arranca con una idea, vamos a darle a la gente algunos está buenísima la peli. Para que miren la peli, ¿no? Tiene que llegar a un porcentaje. Supuestamente me trajeron acá para hablar de la peli, después me terminaste preguntando cualquier cosa. A mí me quedó preguntarte que... No, chicos, hay que... Acordate el sándwich. Ahora lo va a comer Fabián. Dos cortitos y una larga. Yo te decía, pero bueno, me lo va a tener que contestar después porque me dijiste qué pasó cuando te enteraste que te tocaba la causa, pero no qué pasó porque el decreto es posterior, cuando manda el interventor, cuando amenazan con la ley de la cuantificación y después te contesto lo otro. Y si no, me invitas para el próximo programa. Fuck you. Los jueces deben comportarse como bien, no pueden hacer... ¿Para la tanda o sigo con No, ya terminamos, tenemos que terminar el programa. 5 minutos. Bueno, escuchá, entonces cierro esta idea. ¿Qué se compensó? Desde la parte no patrimonial se le dio la posibilidad de que haga una carrera universitaria. Bien. Como un mecanismo para reinsertarse laboralmente al menos algún tipo de carrera terciaria. Entonces se tomó en cuenta cuánto sale en la Universidad Católica de Santa Fe, que tiene sede en Reconquista, una carrera universitaria de 4 años o 5 años promedio, ponderando la matrícula, el uso de la plata para comprar los apuntes, una pensión, la ropa, moverse, porque había quedado con una incapacidad de moverse en bicicleta, entonces iba a tener que moverse en auto, para que estudie. Después, todo lo que tenía que ver con la parte física, algún tipo de dinero disponible para realizar alguna actividad recreativa como viajar o de cierto esparcimiento, más una suma dineraria que podía destinar a la compra de un vehículo de gama media, pero que le permitiera moverse en la ciudad, y algunas otras cosas más que no me acuerdo ahora, pero que tenían que ver un poco también con la parte de el sustento psicológico y eso que decías vos. De poder... Sí, porque ¿sabés qué pasa? Vos le podés dar todo, pero un día se chifló. Tal cual. Y se colgó. No, tal cual. Y es un garrón de todas maneras, esa masa de dinero, nosotros tenemos la obligación de fundar por qué se le dieron esos 15 millones, ¿no? De decir, va para este lado. Pero, en definitiva, después, la víctima lo puede utilizar o no para esa finalidad predicada. Lo que yo digo es que hoy en día, por lo menos, hay una búsqueda que antes no existía de un sistema de mayor calidad. En cuanto a brindarle a la gente una respuesta un poquito más satisfactoria, porque el dolor de la vivencia traumática, el mal rato no se lo vas a sacar. No, nunca. Pero
Hoy sí, los jueces tenemos el enorme desafío y la hermosa responsabilidad de brindar respuestas más acordes a la realidad de nuestros tiempos. Y eso es algo realmente maravilloso. Y cuando vos te das cuenta que podés hacer algo medianamente loable por ese camino, yo creo que es el sumum de cuando uno está en una profesión y la elegiste porque te gustaba el derecho, porque te gustaban las leyes y buscar la justicia, la solución. Está buenísimo, lo voy a decir así con palabras muy sencillas, está muy copado esto de poder hacerlo así y de darte cuenta que la herramienta que tenés, lo único que tenés que hacer es aprender a usarla. Exactamente. Y a usarla de la mejor manera para sacarle todo el provecho posible. Bueno, yo acá tenía anotado un montón de reflexiones. Y de gracias, doctor Lorenzini. Yo lo que te voy a pedir es, punto uno, una sola pregunta que es, y si querés me haces con... ¿Verdad o mentira? Sí. Con un gesto de la cara, ¿sí o no? Basta. Pero ¿y los radioescuchas? ¿Cómo van a saber? Lo ¿Cómo van a transmitir mi gesto? Yo voy a decir... Ahí ya vas a tergiversar. Obvio. Porque vos podés estar diciendo algo que no es en realidad. Es la idea, yo quiero decir. O vos lo podés interpretar. Quiero que vos digas lo que yo quiero que vos digas. Estoy ganando tiempo, no sé si te cuento. ¿Qué pensaste de Alberto Duelo de Fernández abogados. cuando te enteraste de lo del decreto de intervención y la posible... No lo entendí. No lo entendí. No lo entendí y me hubiera gustado entenderlo. La última. ¿Podés decirle a mis amigos periodistas, soy el juez Fabián Lorenzini, que tengo a cargo la causa Vicentín y la primicia la tiene Donde Están los Héroes? No, de ninguna manera. Dale. No, de ninguna manera. No, Tenés que decir, soy Fabián Lorenzini, No. juez de la causa Vicentín, y la primicia la tiene Donde Están los Héroes. Eso No, tenés yo trato de ser igual para todos y si a veces no lo logro, lo lamento mucho. Gracias, Fabi. La Gracias verdad a que ustedes por la invitación, la pasé bárbaro, obviamente que como somos recopados. sí, pero ustedes, vos no sabías ustedes son eso. lo más. Lo único que tengo una queja porque me pusieron después, cuando en realidad tendría que haber estado antes, porque lo mío era la parte más aburrida y después venía la parte de la música, la rosca musical y todo eso. Entonces Vos yo te por lo querías menos me quedaba un rato. mi ¿viste? birra Ahora te ofrecimos no hoy. tengo excusa para La llegar próxima a casa, vez que venga pero lo me hubiera hacemos. llegado a casa un rato más tarde, me quedaba tomando. Bueno, pero vamos a verlo con Matías entonces si querés. Y bueno, Que ¿dónde toca está? ahora Zeus, ¿Dónde está? Hagamos en la casa del Bicentenario. A las 9:30. ¿Sí? 9:30. Va a estar 9:30. recopado, Bueno. re lindo. Entrada libre, hay que pagar a la gorra, ¿cómo es? No, es gratis? libre, es libre. No, Sí. me parece que no es tan Tenés libre. No es tan libre. Acá No, dice que no, no. que le debemos plata. No.